Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos aquí al blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, cuestiones sociales y como en las últimas semanas ustedes han estado viendo, pues también un lugar donde reseñamos libros. Reseñamos libros que vamos leyendo, estudiando, trabajando, compartiendo en cursos y entonces pues aprovecho el hecho mero de que yo ya estoy leyéndolos de antemano por mi propia labor en el campo del pensamiento, de la reflexión y, ¿por qué no?, pues presentarles aquí alguno de estos textos para recomendárselos, ¿no? Primeramente, no voy a reseñar libros que de antemano no les voy a recomendar, por supuesto, pero al mismo tiempo, pues para no solamente invitarles a que los lean, sino darles un pequeño comentario, una reseña en el sentido de expresar un poco mi opinión, pero también algunas líneas e ideas generales que van a aparecer en estos libros. Les invito, por lo tanto, a que revisen el material que ya está allí en el blog Amanecer, aquí en YouTube, donde nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, por supuesto, pero también a que le den like a nuestra página de Facebook, así como seguirnos en Instagram. Pues nada, vamos a iniciar entonces con el libro de esta sesión titulado Dios, una historia humana. Antes que nada, pues hablar un poquito sobre el autor, que es Reza Aslan. Reza Aslan es un escritor irano-estadounidense. ¿Qué significa eso? Pues que es un escritor que, aunque es norteamericano, tiene descendencia iraní. En ese sentido, pues esto ya dice bastante porque pues ya nos plantea su bagaje multicultural y la posibilidad que él tiene de pertenecer al mismo tiempo a distintos horizontes culturales. Reza Aslan es un escritor estudioso de las religiones que ha dedicado su vida, como nos ha planteado en este libro, a justamente la reflexión de lo que desde adolescente, desde chico, le parecía lo más fundamental, que era justamente el tema de lo religioso, el tema de lo espiritual, el tema de lo divino. Reza Aslan es además productor de televisión y un escritor pues bastante renombrado en esos círculos. Él tiene otro libro que se llama El Celote, o el Celote tal cual, que es sobre la vida de Jesús. Voy a plantear algo de su vida, porque justamente su vida se va a entrecruzar con este libro. Este libro, repito el título, Dios, una historia humana, pertenece a pues un género literario, por si así lo quieren decir, que hay otros libros similares, algunos reseñaré en algún momento aquí en Blog Amanecer, que al mismo tiempo es, digamos, de corte divulgativo. O sea, desconozco si existe un nombre al respecto para este libro, para este tipo de libros de género literario, porque no es como tal de divulgación, porque tampoco es, o sea, no es un manual de historia de las religiones, sino que hay una hipótesis y una tesis de investigación en el fondo, más tampoco es un texto, digamos, que se le pueda nombrar claramente académico, sin que eso signifique que le falte sustento teórico. De hecho, de las grandes bondades de este libro es que, aunque lo ven así, no es grande, pero sí, digamos, tiene sus 350 y tantas páginas. En realidad, solamente 200 páginas son del libro como tal, ¿no? Tal cual, en la página 201 va a terminar lo que sería el texto como tal, y el resto de las 150 páginas es de puras notas. Entonces, notas, ahora sí, bastante, digamos, serias, académicas, profundas, donde quien le interese un tema puede irse directamente a las notas y va a encontrar ahí bibliografía, citas de dónde profundizar en X o Y tema. Esto es un manejo bastante bien de las notas que permite, por ejemplo, leer el libro de una manera bastante ligera y rápida, ¿no? En poco tiempo se termina si se dedica a ello, sin necesidad de dedicarse tal cual a leer prácticamente, que sería la segunda, o sea, casi un 100%, o sea, una segunda parte casi idéntica de tamaño de lo que sería el libro. Pero para quien quiera, por ejemplo, leerlo completo, pues tiene esa posibilidad también de que están las citas al final, entonces pues se va leyendo.
Entonces ahí es a la libertad del lector, la lectora, ¿no? De poder leer todo de corrido y sin necesidad de las citas o solo irse a lo que ya de plano sí le interesa o irse, digamos, poco a poco y con más tiempo, pues leyendo todas las notas. Eso es algo muy interesante y por eso que les decía que no es un texto necesariamente ni académico ni tampoco simplista, sino que sí que tiene una investigación de fondo. Sin embargo, es ese tipo de literatura en donde hay, digamos, una aproximación particularmente historiográfica, ¿no? O sea, lanza y quizás de las bondades más importantes de este texto es que lanza una serie de datos históricos que yo, por ejemplo, desconocía muchísimos y creo que la mayoría de los lectores, las lectoras van a poder estar de acuerdo conmigo de que lanza una serie de datos muy interesantes de investigaciones, ya sea de la etnología, de la arqueología, de la historia, ¿no? De las ciencias de las religiones, bastante interesante, incluso de la psicología evolutiva, vaya, ¿no? Bastante interesante. Eh, de cierta manera, como les decía, ustedes podrán reconocer este género literario eh, en, ¿cómo se llama? En libros, como por ejemplo este texto famosísimo, que de hecho actualmente justo me encuentro, me encuentro leyéndolo, ¿no? Este libro que se titula Sapiens, ¿no? De animales a dioses, de Harari, bueno, de Noah Yuval Harari, que fue un bestseller y que de hecho pues va a aparecer citado en este libro. Es ese mismo tipo de lectura, ¿no? Es como lanza historia, ¿no? Se presenta una historia, se va narrando, se va argumentando con hechos, tanto históricos como científicos, teológicos, lo que sea, ¿no? Filosóficos, de todas, económicos. Pero hay como una tesis de fondo, o sea, no es solamente tratar de plasmar algo, sino que hay una historia particular con una cierta argumentación a la cual se quiere llegar a concluir. ¿Cuál es la historia o qué es lo que nos está contando aquí Reza Aslan en este libro? Pues justamente el mismo libro nos dice, Dios, una historia humana, él quiere argumentar o quiere dar cuenta de esta tendencia humana que tenemos normalmente de humanizar lo divino y de divinizar lo humano. ¿No? Él quiere plasmar una crítica, pero no una crítica simplona de que, ay, no estoy de acuerdo, entonces no me gusta, ¿no? Sino que nos da datos porque intenta dar cuenta y explicar cómo es el proceso mediante el cual, históricamente, todas las sociedades humanas, según Reza Aslan, han tendido a humanizar lo divino y, por lo tanto, también a divinizar lo humano. ¿No? No es un mero antropocentrismo, por supuesto, o sea, sí se trata de una crítica al antropocentrismo, pero no se trata meramente de decir, o sea, no es solamente poner al ser humano en el centro, como si fuera una herramienta filosófica o teológica que simplemente fuera como una especie de accidente o de decisión de X o Y cultura o que sea exclusivamente, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que hoy es como, básicamente esa es la crítica, ¿no? Europa es antropocentrista y todo es la culpa de los europeos, es muy clásico ese también eurocentrismo en la propia crítica eurocéntrica, ¿no? Me atrevería a decir. En ese sentido, pues también aquí Reza Aslan nos va demostrando cómo, o sea, según él, con su argumento, esto está presente no solamente en Europa, ni tampoco en la modernidad, ni en la colonia, ni en el cristianismo, sino que es algo que está presente en las tradiciones y que está presente, según Reza Aslan, como un proceso evolutivo humano, netamente humano, y que es una de las condiciones de nuestra evolución. Que es distinto a afirmar que eso es necesario y así es, tiene que ser siempre. De hecho, justamente la propuesta de Aslan va a ser romper eso, deshumanizar lo divino para tener una concepción, utilizando las palabras de Reza Aslan, más panteísta de Dios o de la divinidad. Para eso va a él seguir un esquema bastante interesante que se va a solapar, por decir así, con su propia historia de vida. No nos va a contar mucho, o sea, ya eso nos va a hablar en la introducción y en la conclusión, va a rescatar un poco su experiencia personal y en el resto del libro va a ser más una discusión, digamos, histórica de los datos, ¿no? Pero sí es importante traer a cuenta esta historia personal del autor
Como les digo, él es un irano-estadounidense, que por lo tanto nace en una familia musulmana, sin embargo no muy practicante, no muy creyente, según el propio autor, lo que lo llevó a no necesariamente ser un ferviente creyente en su propia tradición al inicio. Con sus amigos y amigas ya en la escuela, él conoce el cristianismo, se convierte o por lo menos comienza a beber de una fuente mucho más cristiana ya en los Estados Unidos, que por supuesto ya eso es decir algo, porque claro, si tenemos cristianismo en Estados Unidos estaríamos hablando de un cristianismo muy particular. No es lo mismo decir ser cristiano en España, ser cristiano en México, que ser cristiano en Estados Unidos. Ahí estamos hablando en buena medida de un cristianismo de corte más protestante, ¿no? Evangélico y demás, lo cual tiene sus repercusiones positivas, negativas, eso ya es otro tema. Pero sí cabe aclararlo, aunque el autor no lo señale. Eh, Importante también poner sobre la mesa que este autor justamente lo que él descubre o le encariña, ¿no? Le convence del cristianismo en su momento, fue justamente que planteaba un Dios cercano, ¿no? Al plantear a Jesucristo, un Dios que se le puede palpar, que se le puede ver, ¿no? O sea, en imagen, al cual se le puede rezar y tener una relación interpersonal de tú a tú, ¿no? Que sería una de las grandes bondades, por decirlo de esa manera, de la experiencia cristiana de Dios, fue lo que a él le movió. Sin embargo, posteriormente fue descubriendo las grandes limitaciones en sus palabras de este imagen y semejanza de esta humanización de lo divino en la propia figura de Jesús. Y entonces él después va a redescubrir su Islam, va a regresar y dentro de ese Islam, ¿no? Que le vuelve a encantar estas nociones de un monoteísmo estricto que va a buscar desechar cualquier tipo de humanización o de idolatría, ¿no? Eso le gusta, pero descubre que al final del día vuelve a caer en eso a través, por ejemplo, de cierta dificultad que tiene el mundo islámico en general, sobre todo el mundo islámico de Oriente, las escuelas jurídicas, a eso me refiero, a una apertura más libre del Corán, ¿no? Entonces la palabra, estas imágenes, por ejemplo, de que la palabra de Dios o las manos de Dios que aparece constantemente en el Corán, como el Corán se tiene que interpretar de una manera literalista, entonces Dios tiene manos. Pero qué pasa con pues justamente la destrucción de cualquier humanización de Dios o humanización de la divinidad? Pues viene de nuevo, digamos, la noción de que al final se sigue humanizando, ¿no? Se sigue humanizando a Dios por estos medios. Pero justo va a ser con el sufismo, ¿no? El propio sufismo de nuestro autor, ¿no? O sea, él va, cuando redescubre, por decirlo así, su tradición espiritual en el Islam, regresa justo al término del sufismo, que es un término bastante importante en la tradición sufí, que es el término del el tawhid, ¿no? Es T-A-W-H-I-D, tawhid, no sé cómo se pronuncia en árabe, ahí me disculparán quienes nos escuchan y conocen este idioma, una disculpa de antemano. Y desde ahí, pues es como el tawhid básicamente es la unicidad de Dios, ¿no? La unicidad de Dios. Y es como justamente Aslan nos narra en su historia personal cómo él fue descubriendo que su llamado espiritual iba conforme a la tarea de deshumanizar a Dios, deshumanizar lo divino, pues justamente por su proceso, ¿no? Del Islam al cristianismo y del cristianismo otra vez al Islam, pasando por supuesto a un estudio serio de muchas tradiciones religiosas, espirituales. Se nota que conoce, ¿no? Que es lo que ha estudiado y que sabe por lo menos la terminología y demás. Recupera algunas nociones de la India, del budismo, del taoísmo, ¿no? Entonces eso es interesante también, pero básicamente aquí se va a centrar en las tradiciones monoteístas. Y bueno, eso es básicamente su recorrido personal y después lo va a ir él ya argumentando, ¿no? Lanza datos súper interesantes, ¿no? La primera parte consta, por ejemplo, de 3 capítulos, que es Adán y Eva en el Edén, el Señor de las Bestias y la cara en el árbol, donde justamente él va a argumentar
con datos científicos, como puede ser la teoría de la mente, que se llama, y otro tipo de nombres, por ejemplo, esta tendencia que tenemos los humanos a reconocer caras, rostros, por ejemplo, en el árbol, ¿no? O en la pared, o en las nubes, ¿no? Como que de manera natural, espontánea, dirá el propio Aslan, de manera evolutiva, vamos reconociendo y humanizando la realidad, ¿no? Ya sea porque le descubrimos rostro humano donde sea, pero también porque le vamos planteando cualidades humanas a la propia realidad cuando no las tiene, por ejemplo, ¿no? Decir la naturaleza cruel o la naturaleza bondadosa, pues ambas son totalmente humanizaciones de la naturaleza, o sea, la naturaleza ni es cruel ni es bondadosa, o sea, una erupción volcánica no se pone a pensar en términos de moral, ni tampoco el hecho de que las plantas crezcan y podamos comer de ellas es porque es bondadosa, ¿no? Eso es una humanización de la propia naturaleza. Ya desde allí, y nos va contando, por ejemplo, ya en la segunda parte, que también consta de 3 capítulos, titulados Las lanzas se convierten en arados, personas excelsas, el Dios Supremo, son los 3 capítulos en esa parte. Nos cuenta cómo todo este proceso evolutivo, o sea, él va criticando, pero al mismo tiempo va demostrando cómo, por ejemplo, la creencia fundamental de toda la especie humana, y donde él reconoce el impulso religioso, es justamente en la creencia del alma, ¿no? Lo que sería justamente lo que se conoce en las ciencias occidentales como el animismo, es el impulso religioso básico del ser humano de manifestar justamente o sea, que no eres solamente el cuerpo, sino que hay como una dimensión más honda, pero que además las otras personas y los otros seres también la tienen, ¿no? Y eso es esta dimensión espiritual de los espíritus, y eso sería como lo más básico, y de ahí se va evolucionando hasta esta noción de lo divino, de Dios, que sería ya justamente la tercera parte titulada ¿Qué es Dios? Con títulos como Dios es uno, Dios es trino, Dios lo es todo, ¿no? Dios es uno representaría justamente el judaísmo, que va a explicar con datos fascinantes que yo desconocía en muchas ocasiones, cómo se va creando, o sea, sí conocía bien la historia, ¿no? Por ejemplo, cómo el judaísmo al principio no es un monoteísmo, sino una monolatría, pero cómo fue evolucionando, por ejemplo, en donde por decirles algo, ¿no? En el Antiguo Testamento, según Aslan, ¿no? Nos cuenta con sus estudios y tiene referencias de exégetas bíblicos importantes, a Dios en el Antiguo Testamento se le nombra de 2 maneras. Elohim y todas sus variantes, Eloi, Eli, ¿no? Pero también Yahvé. Y resulta que Elohim o el no es el mismo Dios Yahvé, sino que justamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era Elohim, y entonces él hizo una alianza con estos patriarcas del pueblo de Israel, pero en Egipto, ¿no? Que tampoco es una cuestión histórica que se pueda demostrar, pero según la narración, ese es el Dios de los hebreos, el Elohim, el Señor. Pero justamente es a partir del Éxodo, de la experiencia que tiene Moisés con unas tribus nómadas que no son hebreas, o sea, que no son judíos, tienen ya esta experiencia y se le presenta en la zarza ardiente como Yahvé, ¿no? Como Yahvé, que se traduce en la Biblia como Dios. Normalmente Elohim se traduce como Señor y Dios como y Yahvé como Dios. Entonces ustedes cuando lean en la Biblia, por ejemplo, Señor es que en el original dice Elohim, y cuando lean Yahvé, perdón, Dios es que en el original dice Yahvé, pero Yahvé no es Elohim, son 2 dioses diferentes. Y lo que hace Moisés es identificarlos, ¿no? Identificarlos, pero en un esfuerzo que fue muy complicado, ¿no? Porque justamente lo vemos en la propia narración, el becerro de oro no era que fueran idólatras, sino que ellos estaban recordando a Elohim, a él que en el culto cananeo, donde ellos venían, estos futuros esclavos de Egipto, pues el cordero era uno de los símbolos de los cazadores recolectores, pero también de los ya agricultores con los que se veneraba a él. Entonces, este tipo de datos, ¿no? Tan interesantes, que fue cómo se fue fusionando él con Yahvé,
para crear justamente un solo Dios, ¿no? Entonces todas estas nociones, pero que después sigue siendo monolatría hasta el exilio babilónico, donde los judíos tienen esta experiencia de que entonces no se trata, porque claro, siempre era la alianza de un pueblo con su Dios, ¿no? Y entonces eso es monolatría. Y cuando se perdía la guerra y eran conquistados, pues se suponía entonces que el Dios había perdido y había ganado el otro Dios. Pero aquí la experiencia que tienen los judíos en el exilio de Babilonia es que no era así, de que justamente la derrota de el Yahvé, o Yahvé el, ¿no? El Yahvé, el Dios hebreo, que ya se va fusionando y se va creando esta noción, va a ser que se perdió la guerra y se vive en el exilio, no porque el Yahvé haya perdido, sino justamente por la infidelidad del pueblo hebreo, y como se alejó de Dios, entonces perdió, digamos, este favor divino, ¿no? Entonces se crea una nueva narrativa totalmente nueva en la historia. Entonces esto es fabuloso leerlo en este capítulo de Dios es uno, donde, que es el capítulo séptimo, donde surge ya esta noción del monoteísmo, primeramente exitosa, porque también nos cuenta Reza Aslan de los monoteísmos no exitosos como el de Akenatón, allá en Egipto, ¿no? Que se quiere adorar únicamente a Amon-Ra, el dios solar, pero en cuanto muere Akenatón, esto se deshace. También el zoroastraísmo, cuando el mismo Zoroastro es el profeta, es un monoteísmo, pero cuando ya se recupera después de la muerte de este personaje, se convierte en uno de los grandes dualismos de la época, junto con el maniqueísmo, que se interpreta entonces que hay dos principios, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? También aquí brinda una serie de datos interesantísimos ya cuando viene, por ejemplo, cuando en el capítulo 8 habla del dios Trino, que pues asume, por lo tanto, o sea, tiene una interpretación, y aquí pues sí hay que decirlo, ¿no? Es una interpretación bastante, desde mi punto de vista, pobre de la Trinidad cristiana, ¿no? Es una, inclusive, eso suele pasar mucho en el diálogo islámico-cristiano, en donde se contrapone la Trinidad con el Tawhid, ¿no? En donde el Tawhid es la unicidad de Dios, entonces estos son trinitaristas, creen en tres dioses, vaya, esto es un debate clásico entre el Islam y el cristianismo. Desde mi punto de vista, eh, afirmar que el cristianismo se adora a tres dioses, pues no es entender nada de la, ¿cómo se llama?, de la propuesta cristiana, ¿no? Esa sería una crítica que yo haría a este autor en este libro, ¿no? Pero aún así sí nos muestra datos fascinantes de lo que sería el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el diteísmo, que estaba dentro del propio cristianismo. Estas nociones, por ejemplo, donde se creía que era incompatible el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, es decir, el Dios judío con el Dios de Jesús, porque simplemente el Dios de Jesús es un Dios de amor y el Dios del Antiguo Testamento es el Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces, muchos cristianos en los primeros siglos argumentaban de que se trataba de dos dioses distintos. Un dios maligno, que era el dios que engañó, el dios del Antiguo Testamento, que es sádico, sangriento, que quiere sacrificios, y el dios verdadero, que es justamente el Dios de Jesús. Entonces, estamos planteando un diteísmo que se convierte en un dualismo que es muy parecido pues a los dualismos platónicos o neoplatónicos, maniqueos, y del segundo zoroastraísmo, que ya piensa que hay dos dioses, uno que es del bien, el dios del mal, y que básicamente la historia y toda la creación es cómo se va desarrollando esta lucha entre estos dos principios divinos, del bien y el mal. Cuando ya llega al capítulo, no justamente al último capítulo, que se titula Dios lo es todo, es cuando ya aborda justamente el Islam, el sufismo y esta noción del Tawhid. Y nos va narrando, como les digo, desde los neandertales, el Homo sapiens, las primeras figuraciones de los dioses, ¿no? Hay un... o sea, tiene algo lindo, por ejemplo, tiene imágenes de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la imagen de Señor de las Bestias, que ahí mismo nos dice probablemente consista en la primera manifestación o la primera imagen de Dios, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esta correspondencia en que pues las sociedades cazadoras recolectoras pues tenían ciertos modos de interpretar y de manifestar la divinidad o lo divino, lo espiritual, pero ya los agricultores tienen otras nociones,
muy interesantes, ¿no? Habla de que es algo que recupera del este autor que les decía, de Harari, sobre el gran fraude que es la agricultura, pero aquí nos presenta una tesis bien interesante de que quizás, porque siempre se ha interpretado que es la agricultura la que da el origen a ciertas formas organizadas de religión. Entonces, las religiones panteístas, animistas, de los cazadores recolectores se fueron perdiendo porque el ser humano se fue haciendo sedentario y esto implicó una complejización social y por lo tanto se tuvo que inventar una religión mucho más compleja, con más jerarquía y lo que sea. Reza Atlas nos propone justamente la hipótesis contraria, que es más bien la religión la que fue creando la posibilidad o fue orillando al ser humano a convertirse en sedentario. Y da ejemplos históricos de un lugar, ¿no? Que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero es como Gopel Tepe, ¿no? Les debo el nombre exactamente. Es Gobekli Tepe, ¿no? Gobekli Tepe es unas ruinas, por decirlo así, o sea, un sitio arqueológico que data de antes de la época de la agricultura, del sedentarismo y que o sea, es decir, es un centro religioso, un centro de culto en Medio Oriente, donde ya se necesitó de unas herramientas y un número de obreros humanos muy grande, que o sea, la sociedad que hizo este centro de culto era una sociedad cazadora-recolectora, todavía eran nómadas. Entonces este centro de culto, que además aparecen figuras humanas, eh, se tuvo que haber hecho necesariamente a partir de muchos años y con mucha mano de obra, superando una u otra tribu, sino que ya eran tribus enteras colaborando a través de la religión para crear este centro de culto. Y para poder alimentar a todas estas personas se fueron descubriendo pues sitios de agricultura de trigo alrededor, a pocos kilómetros de ese lugar. Por lo tanto, el argumento es que muy probablemente el impulso religioso humano haya, haya llevado a la construcción de estos grandes monumentos, tumbas y demás, y que para poder realizar este tipo de culto se tuvo que tener acceso a mayor número de comida de manera más permanente, como es la agricultura, y por lo tanto es la necesidad religiosa humana la que creó la agricultura y no viceversa. Estos datos son fascinantes por las implicaciones históricas y antropológicas que tiene. Y va a terminar, por supuesto, ya Aslan llegando a su conclusión, que es la aportación de una divinidad una espiritualidad, una religiosidad de corte panteísta. Porque justamente su propuesta va a ser la de deshumanizar a Dios y por lo tanto desdivinizar al ser humano, quitarlo como el centro, como la categoría que lo explica absolutamente todo, y más bien sí asumir de que somos Dios, así lo va a, básicamente así, fíjense, aprended, lo cito, aprended la lección de nuestros antepasados míticos, Adán y Eva, y comeos el fruto prohibido, no temáis, vosotros sois Dios. ¿No? Y dice que esto está presente en todas las tradiciones, que se puede argumentar desde la mística cristiana, por supuesto desde el sufismo, desde la cábala o desde el misticismo judío, pero también desde el budismo, desde los Upanishads, pero también desde la filosofía, cita por ejemplo Spinoza, cita la ciencia moderna, que llega a conclusiones similares según este autor, y él va a argumentar un panteísmo donde todos somos Dios, no un panenteísmo, y lo dice explícitamente, no se trata de que Dios está en todo, eso es panenteísmo, y eso además es ya aceptado por el propio cristianismo, por decir algo, sino que es un panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Dios es todo lo que existe. Así termina el último capítulo de este libro. Dios es todo lo que existe, ¿no? Por lo tanto, somos Dios, ¿no? Y el árbol y todo somos Dios. Esto es además pues un credo, por decirlo así, una escuela filosófica, teológica, espiritual, religiosa, una experiencia que hoy por hoy está muy en boga, muy en boca de todas y de todos. O sea, es algo que además en su tiempo también causó mucho revuelo, o sea, musulmanes, sobre todo el monoteísmo persiguió muchísimo esto, ¿no? O ha perseguido históricamente. Eso también es problemático porque había que
hacer matices en estas persecuciones, pero sí es verdad y es muy interesante la propuesta de Aslan, ¿no? Cómo lo va fraguando, cómo lo va construyendo, desde su narrativa personal, de su propia historia de vida, su historia con Dios, por decirlo así, su llamado personal a deshumanizar a Dios, pero también, por su parte, eh, cómo nos va él argumentando y poniendo sobre la mesa datos históricos y cómo va construyendo esta narrativa con la ciencia, con la historia, con la psicología, etcétera, de una manera pues muy coherente, muy interesante, ¿no? Por supuesto que como en todo hay partes muy criticables, como ya les dije, la parte del cristianismo, seguramente alguien del Islam podrá criticar esta parte, alguien que conozca más de la psicología evolutiva podría criticar X o Y parte, pero aún así creo que sí logra armar un todo muy bien compacto y construido para llevarnos a donde quiere llevarnos, que es una invitación a un panteísmo donde asumamos que somos Dios, de que Dios es todo cuanto existe. Muchísimas gracias, pues este fue el libro Dios, una historia humana. Nada, pues recomendarles por supuesto su lectura, lo pueden adquirir, vale la pena. Y por supuesto seguirles invitando a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, a que se suscriban a este canal de YouTube, así como le den like a nuestra página de Facebook y nos sigan en Instagram. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y esperen futuros videos y futuras reseñas de próximos libros. Saludos y bendiciones.